Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús, instruyendo al gentío, les decía: cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. Esos recibirán una condenación más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente del tesoro del templo, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban mucho. Se acercó una viuda pobre y echó 2 monedillas, es decir, un cuadrante. Llamando a sus discípulos les dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Muy bien, hermanos, decía al principio que vamos avanzando en este caminar en el año litúrgico de domingo a domingo hasta alcanzar la meta. Y sabéis cuál es la meta, ¿no? Decía yo antes, el encuentro con Jesucristo glorioso. Él nos ha prometido que vendrá. Por eso Él ya está en Jerusalén. Él ya está consumando la obra de su Padre, de la que nos ha hablado la segunda lectura, la carta a los Hebreos. ¿En qué consiste la obra de su Padre hacia Él en favor de los hombres? Pues consiste en entrar en el mundo en una carne como la nuestra, en una condición mortal y pecadora, sin ser Él pecador. Todo exactamente igual que nosotros, menos en el pecado, dice también la carta a los Hebreos. Y la obra del Padre es, habiendo tomado una naturaleza humana como la nuestra, crucificar su carne en la cruz. Así Él ha entrado por esa puerta que decíamos estos días atrás. La cruz es la puerta que nos abre el reino de Dios a todos los hombres, no solamente a Él. Tu cruz te abre las puertas del cielo. Tu cruz no es una maldición de Dios, ni Dios se porta mal contigo castigándote con tu sufrimiento, con tu historia, con tus problemas. La cruz es la puerta que nos hace entrar en el cielo, en el encuentro con Dios. Pues Jesucristo ha entrado a través de la cruz, dice aquí, no en un santuario construido por hombres. Nosotros hacemos construcciones, edificios. Hoy hemos celebrado, si habéis rezado con la liturgia de la Iglesia, hoy hemos rezado la dedicación de la Catedral de Letrán, de la Basílica de Letrán. Decía la lectura en la celebración de hoy, pues que nosotros somos el templo de Dios. Nosotros construimos edificios, pero el templo de Dios es Jesucristo. Él es el templo en el que habita la plenitud de Dios, hecho carne. Y nosotros somos su cuerpo, la Iglesia. Tú eres miembro de Jesucristo. Tú no eres aquí para calentar silla, para calentar banco, para ver si te salva, para tu salvacioncita personal. Somos el cuerpo de Jesucristo, la Iglesia. Pues Jesucristo ha entrado, ha introducido todo su cuerpo en la casa del Padre. Por eso Él lo ha hecho una sola vez, en el altar de la cruz. Antiguamente los sacerdotes tenían que repetir el sacrificio y las ofrendas para agradar a Dios, para pedirle a Dios el perdón de los pecados del pueblo. Bueno, pues ya eso quedó atrás, porque ya eso Cristo lo ha hecho una sola vez, con el sacrificio de su propia persona, y muriendo ha destruido nuestra muerte, como rezaremos después en la plegaria eucarística. Muriendo ha destruido nuestra muerte y resucitando nos ha dado una vida nueva.
Bueno, pues esta vida nueva nos hace vivir de un modo diferente al mundo. Nos hace vivir desde la fe. ¿Y qué nos dice hoy la palabra de Dios, que es la fe? Hoy aparecen dos tipos de personas en el Evangelio y en la primera lectura. Un primer grupo son los escribas y los fariseos. Los escribas son los que manejan la palabra de Dios, la estudian, la profundizan, la trabajan, se la saben al dedillo. Los escribas, los que escriben los textos de la palabra y hacen nuevas copias, se dedican a las cosas de Dios. Dice Jesús, cuidado con los escribas. Fíjate, nos advierte el Señor, nos hace una advertencia. Cuidado. Cuidado significa, ten cuidado, Cuidado con los escribas. Y dice Jesús el por qué. Porque esta palabra la sabemos interpretar todos muy bien. No hace falta que yo la explique. Porque son unos santitos. ¿Tú sabes lo que es un santito? Cuando decimos, uy, ese es un santito. Además con tonillo. Uy, esa es una santita. No es un santo, pero se lo cree. Se lo cree, oye, qué bien habla, qué bien explica las cosas. ¿Cómo se sabe las cosas de Dios? Se sabe todos los rezos. Pues es un santito, aparentemente. Por eso Jesucristo dice, cuidado con los escribas. Porque nosotros somos muchas veces estos escribas, estos santitos. Porque venimos a la iglesia. Dios se tiene que portar bien conmigo, porque yo me porto bien con Él. No se porte mal, porque ya entonces hemos estropeado el negocio, ¿verdad? Él que dice que hay que cumplir, yo cumplo. Que hay que creer todos los dogmas, yo los creo. Que hay que hacer una procesión, yo la hago. Que hay que hacer limosna, vamos a ver cuánto voy a dar. Ya no dices tú, yo lo voy a dar. Pues ya empieza a echar los cálculos. Cuando tocamos el dinero, ya malamente. Ya se tambalea la fe, ¿verdad? Bueno, pues esto es de lo que nos habla la palabra. De los que aparentan, tienen una apariencia de santos, de santitos, pero después no lo son porque no ponen en práctica la palabra. No ponen en práctica la palabra. Después nos habla con su hermano, porque le quitó un campo que tenía su padre en el pueblo y ya no se habla. Hombre, pero tú no eres un santito. Hombre, claro, yo voy a la iglesia. Bueno, pero entonces le hablarás a tu hermano. No, ese para mí no existe. Ese hombre, además le dice, ese hombre. No mi hermano, ese hombre. Ese hombre para mí no existe. Pero hombre, es tu hermano, ¿no? No. Pues tú no dices que eres cristiano. Claro, mucho, muy cristiano. Sí, pues no se ve. A ver, ¿dónde se ve? Un cristiano que no ama al hermano, un cristiano que no ama al enemigo, al que te ha hecho daño. ¿Qué cristiano eres tú? Un fantoche de cristiano. Esto dice el Señor, cuidado con los escribas, que viven una fe y una religión de por fuera, de aparentar, pero por dentro no tienen fe, porque no lo muestran cumpliendo el Evangelio y la palabra. Por eso Jesús, cuando ve que están en el templo echando las limosnas, había una especie, imaginaros el sagrario, tiene una rendija para echar limosna, ¿no? Ahí en el hueco de la limosna. Pues imaginaros ahí unos cuantos de sitios para echar limosna. Se llamaba el tesoro, el arca del tesoro, el tesoro del templo. Y ahí se echaban las limosnas. Entonces a los sacerdotes, el padre, esto para los pobres, padre, esto para una ofrenda, esto, padre, esto para comprar un cordero para el sacrificio. Se lo daban a los sacerdotes y lo echaban en la ofrenda. Por eso se veía la cantidad. Y dice que Jesús mira los ricos echando muchos billetes, mucho dinero, billetes de 500 euros. ¿Ustedes saben de qué color es 500 euros el billete? Es lila, Como no lo usamos, ¿verdad? Echaban muchos billetes, pero eran muy ricos. Y había una viuda pobre que no tenía no tenía para comer. Lo único que le quedaba eran 50 céntimos. Imaginad que hubiera como antes monedas de 25 céntimos. ¿No?
Pues 2 monedas de 50 céntimos. Dice que Jesús vio que echó todo lo que tenía para vivir. Ya no tenía nada. Echando eso, ya no tenía nada para vivir. Ya, a lo que Dios quiera. ¿Mañana de qué vivirá? Pues no tengo para vivir. ¿Y pasado? Pues tampoco tengo para vivir. No tenía nada. Y lo echó todo lo que tenía para vivir. Y dice Jesucristo, esa viuda que habéis visto que ha echado 50 céntimos, esa ha echado más que todos los ricos. Porque los ricos han echado de lo que les sobra. O sea, tienen millones, millones. Y en los bolsillos tienen fajos gordos de billetes de 500. Han cogido 5, 6, 10, 15 billetes de 500. ¡Guau! Toma ya ahí. 500.000 euros. Lo que sea, ¿no? Y le han echado una barbaridad. Pero todavía tiene muchísimo más. Miles de millones. Eso es porquería. Eso es calderilla. Dice, ¿y esta viuda? Ha echado lo que tenía para vivir. Es como la primera viuda de la primera lectura, que viene el profeta Elías y le dice, oye, por favor, dame un poquito de agua. Y va corriendo y dice, por favor, tráeme un panecillo, un bollito de pan. Y como dicen los judíos, dice, vive el Señor tu Dios, o sea, te juro por Dios, que no me queda nada para comer. Me queda un poquito de harina y aceite, haré un bollito para mi hijo y para mí, comeré yo, comerá mi hijo y nos moriremos después, mañana pasado nos morimos, porque no tenemos nada. ¿Por qué la viuda del Evangelio de la primera lectura, al hombre de Dios, a Elías, a Jesucristo que es el enviado del Padre, al hombre de Dios, al templo de Dios en el Evangelio, se desprende de todo lo que tiene para vivir y se queda sin nada? ¿Por qué le da a Dios todo lo que tiene? Que son 50 céntimos, pero con eso es lo que tiene para vivir. ¿Por qué se lo da a Dios? Porque eso es la fe, hermanos. Eso es la fe. Abandonarse en Dios. Y mañana no tiene para vivir. ¿Habéis visto qué maravilla, qué bonito el Salmo, precioso? Y mañana, dice el Salmo, el Señor sustenta al huérfano y a la viuda. Dios proveerá. ¿Dios proveerá? Sí. Pues ¿cómo va a proveer? Dios proveerá, yo no lo sé. Eso es la fe. Abandonarse en las manos de amor del Padre Dios. Y verás, te sorprenderás de cómo Dios provee. De cómo Dios provee. Porque Dios no es tacaño. ¿Habéis visto estos escribas, estos ricos, porque echaban mucho dinero, eran muy generosos? No, porque tenían muchísimo más. Son unos tacaños. ¿Habéis visto la viuda? Absolutamente desprendida, ha dado todo. ¿Dónde estás tú? ¿En los primeros o en los segundos? Somos muy tacaños, hermanos. Tú eres muy tacaña y muy tacaño, y yo también. Porque siempre estamos con las cuentas, ¿eh? Y si me gasto esto y si no me gasto, y si no sé cuánto, es que hay que dejar. ¿Y dónde está la fe? Esta mujer vive de la fe. El justo vivirá de la fe. Dios proveerá. Echó todo lo que tenía para vivir. ¿Y por qué es capaz de echar todo lo que tenía para vivir? De poner toda la vida en riesgo, porque se fía de Dios, que sustenta al huérfano y la viuda. Esto es la fe, hermano. Pidámosle al Señor vivir así, para que cuando venga, como decíamos ayer, nos eche las cuentas, nos diga, hombre, en lo poco fuiste fiel, en el vil dinero fuiste fiel. Al frente de lo mucho te pondré, de los bienes eternos en el cielo. Que el Señor nos dé esta generosidad, esta libertad de espíritu, este desprendimiento, esta virtud de la generosidad, de dar todo lo que somos, lo que tenemos, de darlo todo. No te quedes con nada, porque cuando te vayas de este mundo no te va a llevar nada. Dalo todo por Jesucristo, a los pobres, a los necesitados. Dalo todo, dale todo al Señor como esta viuda y verás que no te faltará. Porque termino de hacer la primera lectura. Ni la harina faltó, ni el aceite faltó, hasta que volvió a llover
y a tener de nuevo recursos. Esta es la manera de vivir de la fe. Todo lo demás es egoísmo, amor propio y soberbia, y no fiarse de Dios, o sea, no tener fe. Pidámosle al Señor esta fe para poder experimentar cada día su amor, su cercanía, sobre todo su providencia que nos cuida.